Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal, les doy la bienvenida a este tercer día del segundo Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes, organizado por la Fundación Tierra Sin Mal. La verdad es que para nosotros es un gusto, después de tantas exposiciones logradas el día de ayer, de tanto nivel, de tanto acompañamiento, de tanto trabajo, de tanto debate, al nivel que hemos alcanzado. Un gran gusto a los investigadores, un gran gusto el acompañamiento de tantos docentes que se inician desde el medio inicial, que nos acompañan a través del canal de Facebook de la Fundación, mediante este convenio que ya hemos contado anteriormente, realizado con el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Hay algunos micrófonos por ahí que están abiertos, les pido por favor chequearlos para no tener ruidos de fondo. Les agradezco a todos. Los iremos habilitando. Bueno, Isabelino, ¿estás por ahí? Vamos a dar inicio. Muy buen día. ¿Cómo estás, Isabelino? Un gusto saludarte nuevamente. Yo creo que... Sean todos bienvenidos, estén todos bien en esta mañana. Good morning a la gente que está más arriba del mundo. Es que este congreso, Carlos, nos sube en este nivel de la posibilidad de que la Torre de Babel realmente se hizo acá posible, no para que no nos entendamos, sino para que abramos otras posibilidades. Desde tempranas horas aquí compartimos un poco ya este aire latinoamericano, compartiendo ya con uno de nuestros invitados y ponentes de esta primera hora, que con su calidez humana nos va a traer un poco un tema también debatir en esta mañana. Él es arquitecto de profesión, una persona que se ha dedicado a muchas investigaciones, específicamente en terreno, en el área un poco menos conocida como es la arqueología en el Paraguay. Participó de la edición de varios materiales, tiene trabajos publicados en el área específicamente de los paisajes, de los recuerdos y de las memorias de Asunción y de la historia del Paraguay. Tiene varios aportes como actividades en editoriales, fundador de revistas, y es reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en el área cultural. Me estoy refiriendo al arquitecto Jorge Rubiani, que desde esta primera hora está con nosotros aquí, y a quien le cedo el micrófono de tal modo a que nos pueda hablar de este tema que se titula El oro de los jesuitas. Entonces vamos atentamente a su ponencia, arquitecto, bienvenido. Adelante. Gracias, Isabelino, gracias al doctor Vaquero por la invitación y por dejarme participar en este congreso tan importante. Y les pido disculpas de antemano porque estaba bostezando. Yo tengo un programa de radio hasta la medianoche y, bueno, me cuesta mucho conciliar el sueño después y me cuesta mucho estar en condiciones de presentarme ante ustedes sin tantos bostezos. Pero, en fin, gajes del oficio, como le dicen. Bueno, voy a enfocarme en un tema que conozco, que plantea controversias, opiniones discrepantes muchas veces, y sobre todo hasta pudimos percibir una cierta hostilidad de parte de mis compatriotas por encarar un tema tan espinoso como es el oro de los jesuitas. Es un tema del que mucho se especuló y sobre el que mucho se especuló, y muchas veces sin demasiados fundamentos. Pero para enfocarlo yo tengo que empezar inevitablemente por la parte final. Y la parte final es la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Durante mucho tiempo nosotros nos considerábamos una potencia sudamericana, nos considerábamos
un país, una nación que estaba en condiciones de hacer frente a un montón de desafíos de aquellos tiempos, pero nunca nos preguntamos de dónde Paraguay obtuvo tantos recursos económicos como para hacer adquisiciones tan importantes en épocas en que no teníamos ninguna producción estratégica de valor internacional importante o que nos permitiera allegarnos los fondos que hemos gastado en adquirir una flota de buques, 8 en total de Inglaterra, con pagos al contado, sin créditos bancarios, sin deuda externa. Hemos adquirido plantas siderúrgicas que se instalaron en Paraguay. Hemos contratado más de 240 profesionales europeos y un montón de cosas más, adquisición de tecnología. Nosotros pusimos en andamiento un tren del tipo comercial 25 años después de que se habilitara el primer tramo comercial entre Liverpool y Manchester en la Inglaterra imperial de aquellos tiempos. Nunca nos preguntamos de dónde salió el dinero para financiar todo eso. Nunca ni siquiera hubo una investigación acorde con la importancia del tema como para establecer el origen de toda esa riqueza. Lo que se conoce es el análisis de muchos economistas que dijeron en su momento que el Paraguay, entre los países en conflicto en la guerra de la Triple Alianza, fue el único país que tenía 0 de deuda externa, que no debía un céntimo a ningún banco internacional cuando Argentina y Brasil estaban endeudados en valores muy, muy importantes considerando las monedas vigentes entonces. Argentina debía 40 millones de pesos a los bancos ingleses y Brasil debía 18 millones de libras esterlinas. Son datos aportados por un análisis de la revista Crisis, donde intervinieron varios profesionales uruguayos que desnudaron la situación de los países que entraron en conflicto desde 1864 a 1870. Entonces, cuando ese conflicto se le robaron al Paraguay sus archivos. Nosotros somos el único país del mundo, tal vez, que no tiene sus archivos, de manera que me parece incomprensible la actitud de algunos compatriotas míos que pareciera que se oponen a eso que Isabelino decía hace un momento, que se oponen a que el conocimiento se difunda. Porque hace poco un profesor de la Universidad de Hong Kong decía, el conocimiento que no se comparte es un conocimiento estéril. Y para ese conocimiento no solamente es necesario indagar, sino que es necesario ser muy acucioso en el interés de conocer lo que no se sabe, y sobre todo cuando se requiere saber cosas demasiado importantes, no solamente para la vida de los paraguayos, sino que también para la vida del entorno sudamericano, del entorno del Paraguay en Sudamérica. Y ahí es donde hay una serie de versiones, porque vienen cayendo al Paraguay una serie de documentos de las maneras más subrepticias y de las maneras más misteriosas, por llamarlo de alguna forma, que nos traen documentos históricos del Paraguay que tienen los sellos de instituciones brasileñas. La biblioteca, el Archivo Histórico de Itamaraty, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Archivo Histórico del Brasil, Archivo del Museo del Brasil, con los sellos bien legibles. Y si nosotros pudiéramos especular de que esos sellos son falsos, empezamos a notar cosas demasiado importantes. El propietario de esa colección es un médico que, en la intención de indagar sobre su familia, empieza a adquirir los documentos, entre los que vienen muchos elementos que nos arrojan luz sobre muchas cosas. Pero como teníamos la intención, siempre con la intención de compartir el conocimiento, de divulgar a través de libros, hicimos un contrato con el diario ABC Color del Paraguay, para lo cual previamente hicimos un peritaje de los documentos con un profesional muy destacado y matriculado en la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Y nos dicen que los documentos son indubitables, las firmas son indubitables comparadas con los documentos que existen en el Archivo Nacional de Asunción.
De manera que los documentos son reales. Y aparte de eso, en el análisis que hicimos para sacar el libro, decíamos, ¿cómo es posible que no un falsificador, sino que una banda de falsificadores se dedicara a conseguir papel, tinta, hacerse de un vocabulario muy, muy característico de épocas pasadas y construir una montaña de documentos falsificados? Porque nosotros publicamos en 8 libros alrededor de 800 documentos, pero hay más de 5.000. Y ante esa circunstancia, nos abriga por lo menos la duda, podemos abrigar por lo menos la duda sobre la autenticidad de estos documentos o estar entre la duda y la certeza. Aparentemente los documentos son todos legítimos y no apócrifos, como dicen algunos, y empezamos a publicarlos. Y ahí es donde damos una cabriola muy importante, y de la Guerra de la Triple Alianza, cuando todavía tenemos la incógnita de dónde el Paraguay obtuvo tanto dinero, volvemos a los inicios de los tiempos coloniales. Y tenemos el primer documento, o uno de los primeros, que no sé si podemos ir viendo, doctor, las imágenes. Tenemos el primer documento que habla de la expulsión de los jesuitas, del tiempo de la expulsión de los jesuitas, y un documento cuya transcripción está en la siguiente diapositiva, que está con números romanos, la siguiente, y dice: al resguardo en San Joaquín del Oro de las Reducciones, al cerro en su Dios guarda. Lugar secreto, túneles. En el mismo año de la fundación, en 1747, la reducción de San Joaquín del Caaguazú estaba hablando del oro de las reducciones. En la siguiente, por favor. Pero después aparecen los documentos que hablan de la expulsión de los jesuitas. Y nosotros tuvimos en el Paraguay una serie de inconvenientes con la expulsión, porque al declararse en Almoneda las gobernaciones del Paraguay, al Paraguay ya no venían personas designadas por el rey de España, sino que venían personas que se habían presentado en una especie de cotejo de almoneda, que es una antigua forma de licitación, diciendo que estaban aportando determinada suma de dinero para acceder al cargo del gobernador de Asunción, del gobernador de la provincia del Paraguay. Y en ese proceso, ¿quiénes hacían el financiamiento de esos concursantes? La orden jesuítica, que era la que todos los historiadores coinciden, el que tenía los recursos económicos suficientes para fundamentar la ambición de algunos señores. Y cuando se produce la expulsión, resulta que en el gobierno de la provincia de la ciudad, de la provincia de Asunción, estaban personas que eran más allegados a la orden jesuítica que al propio rey de España. Entonces se demora la expulsión 2 años más, hasta que en 1769 viene Francisco de Paula de Bucareli y Arzúa para propiciar la expulsión, y este señor Francisco de Paula recibe una nota que vemos ahí del señor Cabañas de Ampuero, que es un antiguo apellido, digamos que paraguayizado. Vamos a la siguiente imagen, y tenemos la transcripción de esta nota, y donde le habla del legajo de las minas de oro en Paraguarí, donde había estado una de las estancias más importantes de los jesuitas, que decían que tenía más de 400.000 cabezas en aquel tiempo, y esta nota va dirigida y le cuenta dónde se encontraba la mina de oro en la estancia de Paraguarí en 1769. La siguiente. En la segunda nota del señor Salvador Cabañas y Ampuero habla de que se siente verdaderamente gratificado porque en su patria, situación que se daba muy frecuentemente en Paraguay a partir del aislamiento en el que vivió desde 1547, cuando Domingo Martínez de Irala encontró que llegado al Perú había otros conquistadores que habían estado antes que él, y por lo tanto Asunción quedaba para siempre excluida del periplo, del trayecto que se requería desde el Río de la Plata para llegar al Perú. Ya otros habían llegado por el Pacífico. Tenemos la transcripción también de esta nota, donde Salvador Cabañas de Ampuero dice, bueno, aquí está, le da la explicación de dónde estaban las minas, y vamos a ver
Seguimos. Yo no sé, doctor Vaquero, si yo puedo mover esto. Dice que mi pobre patria hubiese el Señor custodiado tal grandeza, dice el señor Cabañas y Ampuero. El terreno reconocido como un cuarto de legua y según dicho práctico, me sale de la imagen, el texto de la imagen, la muestra que a usted remito son 3 producidas en parte de los 3 reconocimientos. Nuestro Señor dilate la vida de vuestra excelencia por muchos años como he de menester. Y está fechado el 4 de diciembre de 1770. La siguiente. Pero tenemos que dar otra prueba importante, porque el 5 de enero de 1800, en realidad es de 1811, no de 1805. El 5 de enero de 1811, como pueden ver en la nota, hay una misión que es encargada de traer el oro de las misiones de Santa Rosa y Santa María. ¿Por qué esa fecha y por qué traer ese cargamento? Porque en esa fecha el general Manuel Belgrano transponía en Campichuelo el río Paraná para invadir el Paraguay en procura de obligar a la Junta de Gobierno del Paraguay a someterse o a participar de las Provincias Unidas de la América del Sur que estaban en gestación en aquel momento, 1811. Entonces, el encargado, vamos a seguir viendo, por acá hay varios documentos, el encargado de traer esas joyas, esas alhajas y el oro en barras, es un alférez de nombre Manuel Palacios, que en 2 carretas conduce a Asunción los tesoros de Santa Rosa y Santa María, en previsión de que Belgrano, que venía por esa ruta, porque la antigua ruta de Itapúa a Asunción pasaba por Santa Rosa y Santa María. Por lo tanto, para preservarlas de la rapiña de que serían objeto, según la especulación que se hacía en Asunción, el gobierno de la ciudad manda a traer esos tesoros en 2 carretas a cargo del alférez Manuel Palacios. Aquí vamos a ver varios documentos. Por favor, vamos pasando. Ahí está el listado completo de todos los documentos. Y para que ustedes se percaten de la importancia que tenía este cargamento, al final tenemos siempre la firma de un personaje de apellido Goiburu, que estaba a cargo de los tesoros de la República. Y al final, vamos a seguir pasando, tenemos este recuento con esta firma. El señor, con las firmas de José Joaquín Goiburu, director de la Real Hacienda, y aparecen dos cabildantes, porque en ese momento el gobierno estaba siendo interinado, el gobierno del gobernador Bernardo de Velasco estaba siendo interinado por estos cabildantes Aedo y Recalde. Seguimos, por favor. Y aquí tenemos el resumen del cargamento. El resumen del cargamento está en este listado, que también está en unos documentos, y tienen un peso impresionante, siguiendo, en onzas de oro, y de las magnitudes de oro y plata que se trasladaron desde las antiguas reducciones, llegaron a Asunción un total de 2.620 kilogramos de oro. Si nosotros le adjudicáramos a los precios actuales el valor de este oro, que son de $57.176, podemos tener la suma, la friolera de $149.801.120 en oro. Y en plata, otros $3.957.082 americanos. Y considerando que son el producto de lo resguardado de solamente 2 reducciones, no de todas las reducciones, no de los 9 pueblos que estaban en territorio paraguayo, sino que solamente de las 2 reducciones que estaban en camino de Belgrano, en camino hacia Asunción. Siguiente. Y ahí vemos otro detalle muy importante, que
en el trayecto de la serie de cargamentos que se venían trayendo desde las misiones jesuíticas al Paraguay, hubo un cargamento que se extravía en el camino, y ya bajo el gobierno del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, en 1818, resulta que se ubica el cargamento en una estancia de Bernardo de Velasco, que no es otra que la famosa estancia de los gobernadores, donde Velasco se refugia cuando el primer ataque que hace Belgrano a las huestes paraguayas el 9 de enero, el 11 de enero de 1811. Siguiente. Y se ubica esta estancia, y para que ustedes vean y un poco para probar también la legitimidad de los documentos, pasamos de 1818 a 1866, cuando este plano es hecho por el señor, pasamos a la época de la dictadura, cuando este plano es hecho por el fiel de fechos Policarpo Patiño, que lo hace después de 1830, cuando él forma parte del staff del dictador Francia. Y se ve perfectamente la ubicación de la estancia de Velasco en un lugar que se llama Aruaí, donde se habrían enterrado un montón de tesoros que vinieron también de las reducciones jesuíticas. La siguiente, por favor. Y esa estancia es esta. Y era tan importante, los restos de la estancia, lógicamente, era tan importante esta estancia que en la nota de al lado podemos ver que en junio de 1811, a finales de junio, cuando Velasco ya había sido sacado del triunvirato que había conformado inicialmente con los patriotas, y Velasco pide ser enterrado en esta estancia. Y lo precisa aún más, pide que sea enterrado a 4 varas del aljibe, que vamos a ver en la imagen, para que él quedara para siempre en este lugar, que era, lógicamente, un lugar de su afecto. Tenemos los sellos reales, los documentos. Siguiente. Y aquí está el aljibe, en los restos de la antigua estancia, y allá en el fondo se ve el Cerro de Aruaí, que fue una referencia importante en la zona. Hay muchas cosas que estamos omitiendo de mostrar por la escasez del tiempo disponible y porque hay muchas cosas que refieren a otros acontecimientos históricos del proceso de la evolución histórica del Paraguay y que no podemos mostrar porque no tendría ninguna pertinencia en este caso. Pero todas las cosas se van, lo que quiero mostrar es que todas las cosas se cruzan, las piezas se unen y todo responde a los delineamientos de alguna mágica interpretación de la historia del Paraguay que alguien habría hecho y producir la cantidad de documentos que tenemos y que hemos publicado. O sea, es materialmente imposible. Siguiente. Y tenemos además la estancia de Velasco, firmado por un gobernador que anticipó, porque era la estancia de los gobernadores. Tenemos la estancia con las referencias de la estancia, con la firma de Lázaro de Rivera, que estuvo 10 años antes que Bernardo de Velasco en el gobierno de la ciudad, antes de la independencia. Y en un recuadro a la izquierda vemos la planta de ubicación, que era a manera de claustro, y después vemos la planta con los distintos elementos. Y dentro del claustro vemos el aljibe, donde Velasco quiso ser enterrado. Y en la fachada, en cierto modo con fugas, como si fuera una perspectiva, vemos unos rosetones que tenía el frontis de la casa en la parte del parapeto superior de la galería. Siguiente. Y tenemos los rosetones todavía ahí. Están ahí los rosetones sobre esa galería como prueba más que elocuente de que ese plano que se hizo en 1796, en el 2021 está todavía en el lugar. Siguiente. El detalle. Una elaboración sobre relieve muy rústica. Y nuevamente, siguiente, está bien. Y nuevamente damos un salto importante, un salto de 1871, con la firma de José María da Silva Paraños, el famoso barón de Río Branco,
que le anuncia al emperador Pedro II que el oro del gobierno paraguayo, no sé si lo podemos leer, está en el sitio llamado Casa Saguier, que no es otro que la casa que acabamos de ver. A ver si lo podemos ampliar. Ahí dice: el abajo firmante del Consejo de Su Majestad el Emperador del Brasil mando retirar las platas encontradas en el último campamento de López y enviado en busca de la gaveta de oro que sobró, que se guardó en la Casa Saguier. Eso está en una nota de 1871, es decir, del plano de Lázaro de Rivera de 1796 nos vamos más de 100 años después, casi 100 años después, a encontrar datos de esa misma casa con los mismos tesoros guardados o con tesoros guardados también en 1871. Siguiente. Siguiente. Un segundito, por favor, un segundito. Y esta es una nota del dictador Francia con su firma. ¿Podemos ampliar? Bueno, pero esto creo que... ¿Podemos ampliar el texto, por favor? Bueno, ahí tenemos: por cuanto es inminente el traslado de una parte de la cantidad de platería y oro en láminas que se encuentran en la bóveda de Guiraí, que era la casa de la Quinta de Retiro de Francia, que fueron incautados de las misiones en resguardo y en resguardo de bandeirantes, y se le traslada al depósito central de Asunción y en conocimiento del del ministro de Hacienda, y firma el doctor Francia. Esto lo hace entre los años 1818 y 1819. Siempre están hablando de la platería y del oro de las misiones jesuíticas. Siguiente. Y aquí, bueno, no, la anterior, por favor. Ya terminó. Y hay un documento anterior. Por favor. Ahí está. Acá se está hablando de las minas de oro de Altos, que era una reducción franciscana. Una reducción franciscana, San Lorenzo de Altos del Huitirapú, donde hay un croquis con la ubicación de las minas de oro. La siguiente. Y como si tuviéramos un zoom, aquí está la ubicación del pueblo de Altos, la ubicación de la iglesia, la orientación, la laguna y la ubicación de las minas de oro de Altos. Y finalmente tenemos un documento más. Este documento es un documento extraordinariamente curioso. Tiene en el ángulo superior izquierdo el sello del Archivo Histórico de Vitamanatí, allá arriba. E inmediatamente debajo, he reunido del ministro la comunicación y mapa Asunción y Julio de 1814, y firma Fulgencio Yegros, 2 meses antes de entregar el cargo de cónsul de la República al dictador Francia, ya para el inicio de la dictadura temporal del doctor Francia. Y en el mismo papel, en el año 1827, con otro sello distinto ya de la República del Paraguay, el doctor Francia dice: en adelante, ¿podemos verla de abajo, doctor Vaquero? Ese. Bueno, el anterior. Ahí están las transcripciones.
Bueno, podemos ver, déjelo, porque ahí está que Francia recibe el mismo encargo y el mismo cargamento, y finalmente, 21 años después, en el de abajo, don Carlos Antonio López, el primer presidente de la República, avisa que se hace cargo del tesoro, recibido del lugar y cantidad de oro en depósito, Asunción 26 de 1847. Aquí está la explicación de dónde el Paraguay tenía dinero como para hacer las adquisiciones que hizo entre 1851 y 1864. Finalmente tenemos la transcripción de los documentos. Siguiente. Este inusual mecanismo, este es un comentario que hice en el libro, de traspaso de obligaciones y compromisos que nunca se dio entre los gobiernos del Paraguay, y finalmente lo recibe Carlos Antonio López 37 años después que el primero. Fulgencio Yegros había recibido el primer encargo, he recibido el ministro de la Comunicación y Mapa en 1814. Después lo recibe Francia, en adelante enviar al depósito central todo el oro de los jesuitas y que no se dispondrá de los mismos sin mi autorización, y finalmente en 1847, y siempre en la misma hoja, el presidente de la República, Carlos Antonio López, le daba otro texto y se hacía cargo del mismo oro. Con esto terminamos las imágenes. Esto demuestra de que efectivamente el Paraguay tuvo recursos suficientes para hacer las adquisiciones que hizo y para sustentar una actividad económica financiera que se nutre de muchos otros documentos. Lamentablemente no podemos mostrar todos. Nosotros lo publicamos en 8 libros que se llama, porque la serie se llamaba Interrogando al Pasado, y hablábamos de las respuestas que se tenían de ese pasado con cada uno de los gobiernos que vinieron a partir de la independencia nacional, y aún antes con los últimos gobiernos provinciales de antes del periodo independentista. Y son demasiadas coincidencias, y no decimos que esto sea la última palabra. En primer lugar, tenemos el misterio de por qué y cómo vienen los documentos del Brasil al Paraguay, después que el gobierno brasileño haya no solamente negado la existencia de tales documentos, sino que se haya negado a devolver la mayoría de ellos en muchas ocasiones solicitadas. Y tenemos una evidencia al respecto, más evidencias que las que aparecen en los libros. Iván Boris y Manlio Cancogni son 2 escritores italianos que hablan de los archivos robados al Paraguay. Después hay un libro de Fernando Batista, un historiador brasileño, que habla del mismo tema y afirma la misma cosa de los archivos robados al Paraguay, aparte de los paraguayos que escribieron sus memorias, como Juan Crisóstomo Centurión y otros. Pero entre los documentos también hay cosas mucho más dramáticas en un sentido humano, porque hubo un oficial paraguayo que fue encargado de transportar muchos de esos tesoros con la huida de López o con el derrotero que hizo López hasta llegar a Cerro Corá y morir en 1870 en ese lugar. Se llamaba Juan Bautista del Valle, que fue uno de los estudiantes paraguayos becados a Europa, un muchacho de excelente formación que hablaba inglés y francés. Vino y se hace cargo de un rango oficial y lleva las carretas y finalmente las entierra antes de llegar a Cerro Corá, pero él es degollado por los brasileños, que probablemente se habrían informado de lo que él llevaba y se habrían informado de cuál era la misión que él tenía, y después de obtener las declaraciones correspondientes para ubicar esos tesoros, lo degollaron. Hay que recordar por último que Brasil ocupó el territorio nacional durante 7 años, y en posesión de todos los archivos y en posesión de todos estos documentos, habrá hecho lo que era necesario hacer para cumplimentar con el artículo 16 del Tratado Secreto de la Triple Alianza. El Tratado Secreto de la Triple Alianza hablaba de botín,
hablaba de hacerse del botín de los paraguayos, no se dejaba la rapiña como una consecuencia lateral del desborde de la soldadesca después de una victoria. El tratado secreto de la Triple Alianza, una elaboración intelectual de 3 mandatarios sudamericanos, hablaba de botín y cómo repartirse el botín. Así que estas son las cosas que deben ser develadas. No decimos, insistimos, no, insisto, no me creo, no creo que con estos documentos tengamos la última palabra. Hay mucho más que indagar, mucho más que saber, mucho más que comparar y fundamentalmente difundir para que la gente tenga una idea de lo que estamos diciendo. Nada más por ahora, estoy esperando las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, arquitecto. Realmente, bueno, me quedo sin palabras ante estos documentos, ¿verdad? Porque es revelador, nos ayuda un poco a ubicarnos en el sitio, en el espacio, y fundamentalmente a quizá tener más herramientas para poder responder a tantas que se quedaron siempre en el tintero. Dejo abierto el micrófono al auditorio para que podamos compartir aquí y a las preguntas. Bueno, yo primero, arquitecto, Carlos. con una reflexión y una pregunta. Obviamente que la aparición de nuevas fuentes documentales abre todo un mundo a cotejar, a incorporar dentro de un trabajo de investigación, a analizar, más allá de que a veces son miradas con recelo, cuestionadas, viendo el tema de su procedencia, su circulación del documento. Yo sé que he visto por ahí que está haciendo otros trabajos relacionados con estos documentos, hemos visto publicaciones por ahí. ¿Usted nos puede contar, digamos, la fuente documental, digamos, la aparición o refrescarle para la gente, por esto que le contábamos al principio, de tanta gente nueva que se suma al tema jesuítico con esta incorporación del Congreso? ¿Cuál es el origen de estos documentos que estamos hablando? ¿Podría refrescarnos de vuelta un poquito? Bueno, yo para el inicio del libro hicimos algunas reflexiones al respecto, tratando de orientar a los posibles lectores de nuestro material cuál podría ser el origen de todo esto. Y tenemos informaciones que nos pasan, porque los documentos no los compré yo, los compró el doctor Jorge Carolín, que es un prestigioso cardiólogo paraguayo, que es tal vez uno de los pocos, si no el único, que hace operaciones cardíacas a bebés que nacen con problemas cardíacos congénitos, y fue el autor del primer trasplante de corazón en el Paraguay, porque hizo una especialización en Francia. Entonces él, curioso, porque le hablaban de que su bisabuela había tenido un protagonismo importante en la corte de los López, él empieza a buscar fundamentos para esa afirmación, y ahí es que se encuentra con alguien que le avisa que en el consulado brasileño de Asunción estaban vendiendo documentos históricos. Previamente él había, esa es la parte que no les pude contar porque es muy larga, acá hubo un proceso de que a partir de la batalla de Lomas Valentinas, que termina el 27 de diciembre de 1868, y el ejército paraguayo es prácticamente descuartizado, López sale del campo de batalla al trote lento de su cabalgadura, dicen las crónicas, con no más de 80 jinetes. Eso es lo que quedaba del ejército paraguayo. Y ahí es donde López se dirige a la casa Saguier, que era de su primo, y que es herencia de la estancia jesuítica. Es una casa en la que yo he estado y conozco su ubicación. Y está en el camino entre Lomas Valentinas y el campamento de Cerro León, que fue el derrotero que llevó López al término de la guerra. Y en el campamento de Cerro León hace un llamamiento de nuevo y vuelve a reunir 13.000 hombres en el campamento de Acurra, que está un par de kilómetros más arriba.
y con ese contingente, digamos que genera una resistencia de más de un año. Cuando ya se cambió el comandante de la alianza, viene el conde Gastón de Orleans, que produce una verdadera cacería de López y una verdadera matanza de paraguayos, porque además tenemos documentos, cartas del conde Deu, hablando, jactándose de esas hazañas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y nos dicen que, como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, como demostración de su solidaridad con los compañeros americanos, decretó que los documentos robados al Paraguay sean secretos como los fueron desde 1969, fueran secretos por 70 años más. Eso fue una iniciativa y está en la página web de la Cancillería brasileña. 70 años más secretos. Y que aparentemente el señor Bolsonaro, dispuesto a contrariar en todo al señor Lula da Silva, dijo, no señor, vamos a entregar los documentos a los paraguayos. Pero como también tiene la contraparte de las academias que se niegan a tal hecho, decidió hacerlo de subrepticias maneras. Llevar los documentos al Paraguay, y ahí es donde se produce un daño incalculablemente mayor. Si los documentos fueron robados y estaban en el Brasil, el archivo estaba completo y formaba un corpus de información útil, razonablemente comparable e investigable. Hoy los documentos se han disperso en manos de coleccionistas, porque vinieron los documentos, aquí hay documentos del Paraguay, y todo el mundo rapiñó esos documentos por unos pesos, y hoy tenemos el mismo archivo, pero disperso en 20.000 manos. O sea que perdidos definitivamente. El señor Carolín fue detrás de los suyos. Otros habrán ido sobre lo que tenían interés. Ese tipo de cosas ha pasado aquí de la manera más impune y de la manera más irresponsable porque nadie se preocupó de eso. Nosotros pensábamos que cuando sacábamos el libro todo el mundo nos iba a quitar de las manos los libros. Nadie los compró. Nadie los compró. Porque si consideramos que de tiradas inferiores a 2.000 ejemplares no se vendieron todos y tenemos una población relativamente alfabetizada de más de 2 millones de personas, no se vendieron ni 500. Es la primera vez que lo digo porque es el reconocimiento explícito de un fracaso editorial. Cuando estamos ofreciendo una mercadería de primera magnitud, según nosotros. Correcto, gracias arquitecto. A Isabelino por las preguntas, si las hay, avanzamos. Sí, por favor, aquí nada en el chat, pero si alguien quiere intervenir, por favor, aquí dejamos abierta una consulta para el arquitecto. Isabelino. Aquí, sí, por favor, adelante. José. Este tema es una secuencia importante del tema de ayer, ¿no? Que habló de la cosa del oro de los jesuitas. Yo gostaria mucho de tener el contacto de Rubiane no sentido de minhas pesquisas sobre este tema no lado que depois se tornou Brasil, não? Nós temos muitas coisas acá. É muito interessante o que aparece agora nos últimos tempos com, por exemplo, as minas de Lavras do Sul, que é o nome de Lavras del Oro acá no Rio Grande do Sul, e que estamos aí em meio de la estancia jesuítica de São Miguel. Então, é muito interessante comparar os documentos, por exemplo, de la Guerra Guaranítica, em que tanto os espanhóis como os portugueses estavam muito interessados em lugar chamado Santo Antônio Nuevo, que era uma estância ganadeira importante de los jesuítas. E agora os mapas que se apresentam, que se encontrou em Madrid,
del padre Renis, que es el relator de la guerra guaranítica, y se comparando estas cosas, se puede pensar mucho sobre eso. Entonces, yo gostaria mucho, y ele es um tema, e o quanto Rubiani conseguiu, digamos, estruturar a ideia, está muito interessante. Me parece que é muito interessante de pensar este mesmo tema en los 30 pueblos, como un Perdón, conjunto señor, importante. perdón, por favor, voy a pedir que nos limitemos a las preguntas, no a los comentarios, para no atrasarnos tanto. Después abriremos, como decíamos, estas mesas de trabajo, pero si no, nos vamos en más de una hora respecto al cronograma que tenemos previsto. Pediría preguntas, por favor, concretas, después entablamos alguna cuestión de conversaciones o debates posteriores. Por favor. Perfecto. Yo preguntaría sobre cómo le parece esta misma historia en lo conjunto de los 30 pueblos. Justamente decía que acá hubo un objetivo específico, saber de alguien, de algo, y paralelamente vienen lateralmente un montón de novedades sobre otros temas. Creo que es la punta de un iceberg que hoy está disperso en el océano de las ambiciones coleccionistas que tendríamos que empezar a saber e indagar y unir las piezas, como se recomienda siempre cuando encaramos algo histórico. En esta semana que pasó se presentó en Ciudad del Este el libro sobre el archivo de José Arthur Montenegro, por ejemplo. El archivo Montenegro tiene un montón de otros datos que sumados a sumados a los otros y a las organizaciones de cultura jesuítica que hay en Paraguay, en Brasil, en Argentina, podemos llegar al punto que usted está planteando. Correcto. El señor Esteban Sneer. Muy buenos días. No, lo mío era un aporte, lo voy a hacer muy breve atendiendo a la cuestión del tiempo. Y tiene relación con esto del oro de los jesuitas, un tema tan polémico y tan debatido en el campo de la historiografía. Simplemente quisiera mencionar el hecho que en el año 1974, acá en mi ciudad, en Apóstoles, una ciudad construida sobre lo que fue la reducción, a 7 metros de profundidad en una especie de subterráneo que había, se encontró gran cantidad de escoria, pero toneladas de escoria que estaban introducidas dentro de un subterráneo, que inclusive hay fotos, en fin. Una de esos pedazos de escoria, yo la tengo aquí, la tengo en mi biblioteca, y curiosamente y sorprendentemente se mandaron a analizar, y tiene oro. O sea, la escoria que yo tengo, porque me quedé con unos pedazos, porque se hacía una obra de construcción que finalmente tapó el lugar, porque se construyó sobre el sitio, pero personalmente me encargué de llevar a que hicieran un análisis de la escoria, de qué contenía, porque a simple vista es evidente que tiene vetas de oro la escoria, o sea, no hay duda. Pero el análisis que se hizo sobre la escoria demostró que en la escoria había oro. Quería aportar ese dato porque creo que tiene relación directa con lo que plantea el arquitecto Jorge aquí, ¿no? Un tema abierto, obviamente, allí no se encontraron ni lingotes de oro, ni tesoros, nada de ese tipo de cosas, pero sí muchísima escoria acumulada con vestigios o restos de partículas de oro en esa escoria. Simplemente eso quería acotar, ¿no? Un tema para el debate, para seguir investigando a futuro seguramente. Gracias. Una cosa al respecto, doctor Vaquero. Hace poco vi en un documental sobre los jesuitas que los lingotes de oro de los jesuitas tenían una particularidad, que el oro había sido vaciado en la cuenca de un ladrillo hueco y que le habían hecho un pequeño peralte al ladrillo para que permitiera no solamente el vaciado del oro en el ladrillo hueco, sino que también de extraerlo más fácilmente.
y que esa es la particularidad de los lingotes encontrados en territorio jesuítico. Buen día a todos. Sí, adelante. Buen día, arquitecto. Israel Cantero, soy de la ciudad de Arroyo y Esteros, Paraguay. Una consulta sobre el punto, ¿verdad? Que me intriga y la pregunto porque no tengo conocimiento, ¿verdad? ¿De dónde sacaban tanto oro y tanta plata los jesuitas, arquitecto? Buen día para todos. Gracias. Bueno, el aporte que yo estaba planteando era lo de las minas de oro, pero los jesuitas fueron los grandes comerciantes de la provincia del Paraguay. Y en ese sentido hay muchos historiadores como Carlos Ubizarreta que condena la intervención jesuítica como lesiva para el interés de los comuneros de Asunción, cosa que finalmente produce la revolución de los comuneros, que le llamamos, que empezó en 1724 y terminó en 1735 en un baño de sangre. En ese momento los jesuitas eran los únicos que comerciaban con ventaja con Buenos Aires y los puertos del Plata, porque tenían los mismos productos en competencia con los colonos: ganado en pie, madera, yerba mate, que era el producto estrella de los jesuitas después de haber sido material herético en el año 1598. Entonces, los jesuitas tenían una gran industria productiva y de gran interés comercial en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata traían los productos importados de Europa para su venta en Asunción y en otras localidades del camino de Buenos Aires a Asunción. Y con eso ganaban muchísimo dinero. Pero ¿cuál era la moneda de cambio? No teníamos todavía un sistema monetario. La moneda de cambio era el oro traído del Perú. Era moneda de oro de cualquier procedencia, pero moneda de oro. Y de esa manera los jesuitas iban coleccionando oro en una cantidad superlativa, no se olviden. Son 150 años de vigencia. Se puede guardar mucho oro en ese tiempo. Una última participación para Raúl Ramos y vamos cerrando con el arquitecto. Por favor. Sí, buenos días. Raúl Ramos Osorio de Ituzaingó, Corrientes. Arquitecto, ¿usted conoce la reducción de San Cosme y Damián? Sí, conozco. Comentan que en las estatuas de San Cosme y Damián tenían en su interior oro, porque cuando hace cuestión de 30 años atrás, más o menos, según lo que me han comentado, se llevaron esas estatuas para ser restauradas en Asunción, es lo que comentan, y que al volver el peso fue muy notorio, porque según cuentan en las procesiones que se hacían anteriormente, era imposible de poder transportar eso con 6 o 7 personas, con el peso que tenía cada estatua. Bueno. Ya hoy, con 4 personas ya o menos incluso, es posible llevarlas. Gracias, que tenga buen día. Hola Raúl, ¿cómo estás? Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de historia, y ese es mi propósito fundamental, en el Paraguay se ha difundido mucha novela, mucha fantasía, mucha fábula sobre la historia, y lamentablemente mucha gente repite todo eso, y es difícil desbrozar el camino de la verdad. Es probable que haya sido así porque San Cosme y Damián es una de las reducciones más depredadas del sistema paraguayo, a tal punto que cuando se resuelve la restauración y se le convoca a los representantes de la UNESCO para declarar Patrimonio Mundial de la Humanidad, los representantes de la UNESCO estacionaron frente a la iglesia y dijeron: de acá ni siquiera nos bajamos del auto, nos vamos de vuelta. Esto es una calamidad, porque las restauraciones se habían hecho... Arquitecto, mis disculpas y mis respetos, pero le voy a pedir la brevedad de la respuesta porque estamos en 1 hora de exposición, arquitecto. Por favor. No, y es muy probable que lo que diga Raúl haya sido así, pero son las cosas que tenemos que verificar. En San Cosme y Damián, los elementos de la reducción están insertas en cada una de las casas de San Cosme. Se llevaron columnas, se llevaron capiteles, se llevaron bajorrelieves y habrán llevado también un montón de cosas más.
Ya está. Arquitecto, Gracias. muchas gracias por su Muchísimas participación. gracias. Evidentemente seguimos compartiendo y es un tema que se nos instala y que bueno, desde ayer con otra visión y hoy con estos documentos que nos aportás, evidentemente vamos a seguir conversando. Le invitamos a seguir con nosotros aquí, arquitecto, para que continuemos en su medida que pueda. Bueno, no se olvide de darle mi dirección a quien lo pida, por favor. Mi contacto. Correcto. Muchas gracias.